Débora, gracias Bueno, por acompañarnos. Eh, Esta es una más de nuestras conversaciones de la Constitución para la Confianza, y la idea es que tengamos una pequeña conversación en la que tú nos vayas contando cuáles son las expectativas que como institución ustedes tienen. Entonces, bueno, primero a la gente que nos ve, quiero contarles que estamos con Débora Solís. Ella es de la Asociación de Protección de la Familia, o de las familias, ahí me vas a tener que corregir tú. Eh, y básicamente lo que queremos saber es cómo ven ustedes como asociación el proceso constituyente y cuáles son sus expectativas al respecto. bueno, nosotros somos la Asociación Chilena de Protección de la Familia, así es su nombre, es un nombre que se crea en el año 64, cuando el presidente de Chile era Frei Montalva y solicita apoyo para iniciar un plan nacional de regulación de la fertilidad con la incorporación de métodos anticonceptivos. En el año 64 las mujeres en Chile no tenían acceso a los métodos anticonceptivos. De ahí nace APROFA. Debido a los 56 años de vida, se formuló como la familia. Indudablemente en nuestro trabajo abordamos las familias, cualquiera sea su composición, ¿no? Así que eso, para una organización como APROFA, que ha luchado durante tantos años porque Chile avance en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos, la posibilidad de la Asamblea Constituyente aparece como una muy buena noticia. Eso en primer lugar. O sea, nos parece que es una tremenda oportunidad, no solamente por salir de una constitución hecha en una dictadura, que ya es suficiente para cambiarla, sino porque debido a lo mismo es una constitución que no recoge en absoluto las necesidades en materia de derechos humanos y específicamente no es garantista en materia de salud sexual y salud reproductiva. Entonces, en primer lugar, decir que estamos muy contentas, que estamos a disposición de los y las constituyentes, que hemos trabajado con ellas y ellos y Eso te iba a ellas, preguntar. que seguimos trabajando y sumándoles de información. Hoy día a la mañana tuve una reunión, estamos a puertas de entregarles un material sobre educación integral de la sexualidad. Ustedes sabrán que Chile es uno de los dos países de América Latina y el Caribe que no tiene una ley de educación integral de la sexualidad, por lo tanto hay una falta del derecho a la información y hoy día la educación en sexualidad que existe está centrada en una asignatura que se llama biología, por lo tanto es muy biologicista y no cumple con entregar información que permita tomar decisiones. APROFA tiene un lema que dice tu decisión, tu libertad, por lo tanto nosotros estamos absolutamente convencidos que las personas con información tienen que hacer uso de su libertad para tomar decisiones sobre sus cuerpos, pero la información es fundamental para tomar esas decisiones. Entonces ahora, como te decía, estamos a puertas de entregarle un material, que es un material que se hizo en toda la región de América Latina y el Caribe, que pone en conversación el estado de la educación integral de la sexualidad en los países y entrega algunas herramientas y propuestas. Y estamos transformando eso en un material fácil, leíble, para que se lo podamos entregar a las constituyentes. Estamos disponibles en lo que podamos y de las temáticas de salud sexual y salud reproductiva que conocemos, poder acompañarlos en este proceso. Débora, y en ese sentido, ¿cuál es la expectativa respecto de la redacción de la Constitución y cómo lo están trabajando con los convencionales con los que ustedes han hablado? Uno se pregunta más bien si tiene que ver con consagrar, por ejemplo, el derecho a la información, a la educación, o tiene que ver con consagrar, por ejemplo, como pasa con la Constitución cubana, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. O sea, ¿qué nivel de redacción o de especificidad debería tener la Constitución en este sentido? Uh-huh. Bueno, eso es algo que hemos ido conversando con algunos. Nuestra expectativa es que los derechos sexuales y los derechos reproductivos queden allí consagrados como un derecho humano.
tal como es la orientación de los organismos internacionales. En el marco de los derechos sexuales y los derechos reproductivos se incorporan todos aquellos derechos que forman parte de las posibilidades para vivir una vida sexual y reproductiva más placentera. En ese sentido, el derecho a la interrupción del embarazo, el derecho a tener información a través de educación integral de la sexualidad, el derecho al acceso a servicios de salud amigables y de calidad que no enjuicien, el derecho a contar más allá de mi situación económica, con métodos anticonceptivos que hagan bien a mi cuerpo, a mi salud, que me generen bienestar, pero que a la vez faciliten una decisión que tenga que ver con, por ejemplo, no tener hijos. El derecho a los derechos sexuales y los derechos reproductivos incorporan el derecho a fertilización asistida en el caso de aquellas mujeres o personas gestantes que decidan ser madres y que no puedan. También es parte de los derechos, el derecho de los varones a tener mayor acceso a métodos que les posibiliten decidir no tener hijos, por ejemplo. Los derechos reproductivos también son derechos de los varones, no solamente son derechos de las mujeres. Entonces, como la vasectomía, por ejemplo, para una persona que tiene FONASA, empieza a formar parte de una canasta básica en salud que sea más accesible a todas las personas. Entonces, los derechos sexuales y los derechos reproductivos hablan desde el placer hasta decidir ser madre o no, o padre o no, hasta interrumpir un embarazo, más allá de la ley que hoy día tenemos de 3 causales, hasta acceder a métodos anticonceptivos, hasta tener información para poder reconocer cuando estoy siendo objeto de violencia de género, cuando el tema del consentimiento no forma parte de la relación, etcétera. Y eso es lo que nosotros aspiramos a que Chile se comprometa con los derechos sexuales y los derechos reproductivos como derechos humanos. La Constitución no te da mucho juego para tanto nivel de especificidad, pero si la Constitución lo consagra, es mucho más fácil luego poder negociar en el Congreso leyes específicas, ¿sí? O sea, no esperamos que la Constitución consagre que Chile tenga una ley de educación integral de la sexualidad para todas las personas que están en el sistema escolar, por ejemplo, pero sí que al alero de los derechos sexuales y los derechos reproductivos uno podría facilitar la discusión de una ley integral de la sexualidad sin tener que, como nos pasa ahora y como nos pasó recientemente, que acabamos de perder en la Comisión Mujer y Equidad de Género, la ley de educación integral de la sexualidad, una vez más, como nos pasa ahora, que hay que generar largas discusiones que nos obligan a justificar por qué una ley es necesaria para Chile. Si tenemos un paraguas institucional como es la Constitución, eso va a ser mucho más expedito. Ha habido muchas constituyentes que han planteado la mirada feminista, ¿no? Y en ese sentido quiero saber cuál ha sido la recepción que ustedes han encontrado en esta conversación. Creo que estamos en un momento muy favorable. Y uno de los factores que hace que esto sea favorable tiene que ver con la calidad de los y las convencionales. Son personas que la mayoría de ellas y de ellos y de ellas, felizmente, son personas que ya sea por algún nivel de intuición de que esto va por aquí o por profundos conocimientos de que esto debe ir por aquí, están disponibles a pedir ayuda, a pedir minuta, a decir, mira, pienso esto por acá, pero esto es realmente lo que se requiere o no se requiere. Sé mucho del tema de violencia de género, pero no sé nada de qué pasa de los derechos sexuales y reproductivos para la población trans. Por favor, háganme una minuta, ayúdenme con esto. O sea, creo que hemos tenido una recepción súper favorable. Nosotros como institución tenemos una línea de trabajo de incidencia política desde hace mucho tiempo y la verdad debo reconocer que más bien la historia de apoyo al Congreso era en las últimas décadas que nos iba más mal que bien, debo reconocerlo. Esto no era un tema de preocupación para nadie, transversalmente para nadie, quiero decirlo.
En cambio, el escenario de la y los constituyentes es distinto, es personas que están buscando y están solicitando apoyo en este sentido para poder avanzar con mayor conocimiento sobre algunas temáticas que se van a poner en conversación en el marco de la nueva constitución. Entonces, eso ya de por sí te da un piso mucho más favorable para conversar, para redactar minutas, informes y pueda poder entregar la información que sea pertinente para que tengamos la mejor constitución que nos merecemos. Y para poder ir cerrando esta conversación, quiero saber, de alguna manera se esboza en la conversación, ¿cuál es tu sueño de constitución respetuosa, en el fondo, con la planificación familiar y con todo aquello que ustedes han venido representando desde el año 60? O sea, fueron súper vanguardistas en eso. ¿Y cuál es el Chile que ustedes quisieran ver cuajado, cristalizado en esta constitución? Y un poco, como esta conversación tiene que ver con la constitución de la confianza, ¿cuál es tu sentimiento respecto de esa posibilidad? Mira, la mayor parte de las personas que trabajamos en APROFA pertenecemos a una generación que algunos nacieron con la Constitución del 80 y otras éramos muy chicas con la Constitución del 80. Entonces, cuando se hizo esa dictación de la Constitución. Entonces, toda nuestra vida hemos vivido bajo una Constitución inhumana, autoritaria, violenta, que no representa en absoluto el Chile que somos, menos aún las mujeres que somos, que no representa en ninguna parte las diversidades sexuales, las temáticas de género, de violencia intrahospitalaria, una concepción de mujer que no tiene nada que ver con el Chile de hoy. Entonces, si tú me dices cuál es mi sentimiento, cuál es mi esperanza es al 100%, de verdad. O sea, creo que con la constitución de delegados constituyentes que existen, con la mesa directiva que exista, con el liderazgo de la presidenta de la convención, no podría pensar distinto, de verdad. O sea, tendría que ser demasiado fatalista para decir, mira, dudo, no. Quiero poner toda mi energía en que esto va a resultar. Y que APROFA es una institución que está disponible para eso. Mi esperanza es que esto sea el inicio de una nueva etapa profunda, de cambios profundos en este país, donde este APROFA, que las personas que inauguraron APROFA ya no están, que este APROFA pueda seguir acompañando y que en algún momento tenga toda la libertad también como institución para poder desaparecer, porque hay un Estado que se hace cargo de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, porque hay un Estado que está preocupado de que haya métodos anticonceptivos disponibles para todas las mujeres y niñas sin restricción en este país, no que haya una APROFA que está diciéndole a este Estado durante 60 años tenemos que tener métodos anticonceptivos, que hace 5 años le tenemos que decir, tenemos que tener métodos que sean propicios para las mujeres adolescentes porque la edad de iniciación sexual, etcétera, etcétera, porque el año pasado hayamos tenido que salir a defender a mujeres que tomaron un método anticonceptivo que tenía errores en su concepción y quedaron embarazadas. Entonces me encantaría, mi sueño sería que esta fuera un inicio, que esta constitución plasme el inicio de un recorrido donde haya instituciones, de verdad te lo digo, como APROFA, que cambien el giro, que se dediquen a la investigación, a otras cosas, porque hay un Ministerio de Educación preocupado, con glosa presupuestaria y con un equipo altamente competente de trabajar en educación integral de la sexualidad, porque haya una política de protección social a las niñas y jóvenes embarazadas, porque el tema de la interrupción de embarazo en violación, por ejemplo, no sea una discusión para nadie, o sea, que no puede ser que uno vaya a justificar al Congreso durante 2 años, como hemos estado nosotros justificando por qué las mujeres deberían decidir interrumpir un embarazo producto de una violación. Claro. Esa es mi esperanza.
creo que estamos más cerca que nunca, de verdad, creo que estamos más cerca que nunca de hacerlo, y espero seamos capaces de dar ese salto hacia un mejor Chile. Mantengamos la confianza en que así sea, y bueno, siempre APROFA va a tener tareas porque el velar porque se cumpla la ley y las garantías de los derechos es siempre importante en la sociedad civil, pero efectivamente ojalá que las tareas cambien y que el Estado se haga cargo de la pega del Estado. Así que Totalmente. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día, Débora, te lo agradezco. No, muchas gracias a ustedes, que les vaya pero muy bien.